Ciudad de México, y empecemos por, no es cuestión de género, sino de edad. Claro. El señor tiene 4 años más que tú en este Sí, sí, sí. mundo. Naces 1900, ¿qué? 1982, 31 de diciembre del 82. Pero fue complicado ser del 31 de diciembre, porque todos tus compañeros de la escuela estaban de vacaciones en ese momento. Probablemente fue algo así, pero como es a lo que me acostumbré y lo que conocí, no conocía de otra manera. Claro. Y ustedes entiendo que tienen un hermano mayor, Tenemos un medio hermano. medio hermano mayor. ¿Hijo de quién? De nuestro papi, de su primer matrimonio. Ok. ¿Y lo siguen viendo? Súper cercano. O sea, la verdad es raro decirle medio, o sea, es hijo del primer matrimonio de papi, pero somos igual de cercanos. Lo único es de que él es un poquito más grande que nosotros. Oye, ¿y vivieron juntos? No, es que por eso te digo la diferencia de edad. Pero él siempre venía a visitarnos, estaba presente lo más posible. Él tiene una hija, tenemos una sobrina que es 5 años más chica que yo. Wow. Oye, ¿ustedes son de la Colonia del Valle, Ciudad de México? Sí, crecimos en la Colonia del Valle. ¿Cómo es la Colonia del Valle? Digo, porque este programa lo están viendo en muchas partes del mundo, afortunadamente, más allá de las fronteras, gracias a Dios. ¿Cómo era la Colonia del Valle de la década de los 90, pegándole a los 2000? Digamos 2000, ¿no? Para que no hagan Ok. cuenta. Creo que es una zona muy familiar. Muy familiar, cerca de parques. Entonces podíamos ir andando a la escuela. Tranquila de regreso. dentro de lo relativo que es una ciudad, como Sí, cualquier una ciudad tan grande en América Latina. ¿no? Como México, Claro. las ciudades más grandes del mundo con la problemática. Pero en aquel entonces los chavos éramos, no, o sea, yo soy mucho más grande que ustedes, entonces no me quiero meter en su generación, pero eran los dueños de las calles, ¿no? Sí. Y de los parques. Las usábamos. Sí. Salíamos a usar los parques, a jugar. Y a veces ni los parques, los salíamos juegos. y nada más como la entrada del edificio o la casa donde se viviera era la portería, ¿no? O era la base de las traes o... Ahora los disfrutan en el metaverso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿A qué jugaban? ¿A qué jugabas tú cuando eras chamaco, cuando ibas a la primaria? Me encantaban muchas cosas, pero me encantaba jugar a Robin Hood, me encantaba disfrazarme desde niño, jugar a que era superhéroe, a que era Superman, a que era Batman. Me gustaba jugar básquetbol, jugar fútbol. O sea, siempre he sido un ser muy inquieto, pero me gusta hacer actividades. Muy Billy. Sí, sí. ¿Sabes? ¿Y tú? Yo, lo que me dejara jugar Jesse con él. Me acuerdo que si veíamos alguna película de lo que fuera, terminando la película, Jesse era el protagonista. Entonces yo pedía a Dios que no vieran películas de ninjas, ¿no? Porque él se ponía y yo era así, ¡guau, pa, 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 pa! Y me quería jugar. Y yo, espera. Éramos espera. cómplices, éramos Y cómplices. Jesse decía, tú vas a ser el villano y yo voy a salvar la película. Entonces yo pedía que viéramos películas bonitas, ¿no? Para que no me De tocara. amor, de Sí, amor, por favor, de algo que no me vayan a princesa. pegar. Entonces cuando Jesse jugaba, como decía ahorita, que si Robin Hood o Tarzán, yo era Chita o yo era la que me robaba las cosas. Pero yo feliz de jugar con él. Oigan, la primera aproximación que tiene Jesse y Joy al mundo de la música, ¿cuándo es? O sea, porque yo no encontré antecedentes del abuelito que cantaba, la tía que era del dueto no sé qué, la mamá, no, o sea, no los encontré. A lo mejor no busqué bien. No, buscaste muy bien. Lo que pasa es de que en casa era papá y mamá que les gustaba cantar. Entonces, papá tenía un trío de música como trío mexicana que hizo con 2 amigos de la iglesia. Y mamá, por su cuenta, era como evangelista, ¿no? De que se iban por Estados Unidos y iban a otras partes del mundo también a cantar y coinciden en alguna ciudad, se conocen, se enamoran. ¿Son de religión cristiana? Sí. Entonces se conocen, se enamoran y unos años después llega Jesse y luego unos añitos después llego yo. Y siempre había música en casa. Mamá se fascinó, se volvió loca con la música mexicana. Papá estaba Con la enamorado cultura, de la la comida, música todo. de mi mamá. Entonces a veces era papá quien ponía los vinilos de mamá de
de Carole King, de los De Carpenters. 33 revoluciones y mi con mamá los ponía al chiquitos de contrario. 45. Exacto. Super 8, ¿no? Y mi papá ponía, mi mamá ponía que si los Panchos, le encantaba todo lo que mi papá tenía de música, entonces siempre predominó muchísimo como la música en casa, entonces desde ahí nosotros era como todo el día había música en casa, todo el día, y cuando la música se apagaba, nosotros estábamos como emulando lo que habíamos escuchado. Y empecé a querer aprender a tocar la batería, entonces ponía música que escuchaba mamá, no sé, Creedence, Neil Young, Johnny Cash, y me ponía yo con cubetas, me encerraba en una bodeguita que teníamos en la casa al lado de la cocina y con cubetas y espátulas, y empecé a emular lo que escuchaba en la batería. Mamá se enojaba porque le rompía sus espátulas. Claro, Y era como, sus cucharas y y todo, todo. Pero aprendió. Sí, después me pasé al piano, empecé a jugar con un piano que había en la iglesia, me esperaba que se salieran todos o que ya no hubiera alguien ahí para poder tocar lo que yo quería y pues jugar como niño Oiga, inquieto. a ver, pero entiendo que uno de sus progenitores era norteamericano y uno mexicano. ¿Cómo estaba el asunto? Mamá es norteamericana y papá era mexicano. Entonces, estadounidense. Te digo que se conocieron viajando, coincidieron creo que en Nueva York, se conocen. New Jersey. En New Jersey se conocen, Cupido les flecha y Al mes se casaron. y se vinieron a México a vivir. Mi mamá estaba enamorada de México y hasta la fecha, porque nunca se fue. Se vino a vivir acá y aquí se quedó. Y falleció papá y mamá se quedó acá. O sea, mi mamá ya habla mucho más español que inglés. Oigan, ustedes recordarán a Chabela Vargas. Sí. Chabela Vargas, ella era costarricense de nacimiento, pero decía que era mexicana, porque los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra gana. Muy acertada. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que mi mamá la conoció. De ahí venía. Claro, yo de aquí soy. También se le dio su También se le dio chingada gana. nacer aquí en México.